Cómo tener un pensamiento bíblico para transformar las naciones y cómo usar esos principios para transformar las diferentes áreas de la nación, para transformar las áreas de la sociedad, cómo transformar la familia, la iglesia, el área de la salud, de la educación, del gobierno, del arte, de las comunicaciones, y cómo confrontar estas ideas bíblicas con el pensamiento humanista, cómo llevarlos a la realidad y cómo a través de eso convertirnos en verdaderos agentes de transformación. Hoy estaremos hablando cómo los cristianos, al llegar a Roma, que era la capital del imperio, de lo que llamamos la cultura greco-romana, cómo ellos influyeron en el cambio de ideas. Al llegar allí se encontraron con una cosmovisión pagana. Por ejemplo, los griegos y los romanos no conocían el concepto de dignidad como lo conocemos hoy. Los griegos tenían una palabra llamada honra, no conocían la palabra dignidad. ¿Y a quién se aplicaba la honra? A aquellas personas que se habían destacado en una batalla o habían ganado los Juegos Olímpicos, ¿no? Se le daba una coronita de laurel y eso significaba honra. Los romanos sí tenían la palabra dignitas, pero era muy distinto a lo que entendemos hoy en día. La dignitas era una especie de estatus social. Por ejemplo, las mujeres no tenían dignitas, los esclavos tampoco, y solo los hombres libres que pertenecían al Senado o a la orden de caballería y tenían un intachable sistema moral en sus vidas, a ellos se le atribuía el concepto de dignidad. Es decir, la dignidad se podía adquirir, se podía perder, se podía rebajar, se podía aumentar. Por ejemplo, si alguien dejaba de pertenecer al Senado, perdía su dignitas. Pero el concepto bíblico, en cambio, se basa en Génesis 1, 26 y 27. Este es el concepto de dignidad, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Esto está significando que todos los seres humanos nacen con esa dignidad, nacen iguales, y por lo tanto no se justifica ni la esclavitud, ni la superioridad del hombre sobre la mujer, ni ninguna de estas cosas. Así que este concepto de dignidad va a inspirar la Declaración de los Derechos del Hombre, de los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, el concepto de los derechos de las personas que nacen con capacidades especiales, de los derechos de los presos, de los derechos de los prisioneros de guerra. Todas estas reformas que se van haciendo en la humanidad se basan en el concepto cristiano de dignidad. Es decir, que un niño que nace con un síndrome de Down, por ejemplo, tiene dignidad por el solo hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y una persona que está en la cárcel por haber asesinado a otras 20 personas, de todas maneras tiene una dignidad que debe ser respetada por el mismo fundamento. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. También esto va a producir un efecto en cuanto al trato de los niños. Los niños que nacían débiles o deformes en Grecia eran asesinados. Platón defendía mucho esta práctica y luego en el Imperio Romano Séneca decía que los niños que nacían débiles o deformes debían ser ahogados, o mejor dicho, decía que esta era una práctica habitual. Pero los cristianos, basados en las palabras de Jesús, que de los niños es el reino de los cielos, producen un cambio esencial. Y en el año 374 logran cambiar la ley. Y la nueva ley dice que aquellos que maten a un niño, cualquiera fuera su condición, serían culpables del crimen de infanticidio. Y los que abandonaran a un niño en el campo, que era una práctica habitual también, para que las bestias del campo se lo comieran, serían culpables del delito de abandono. Y esto fue un legado del cristianismo a la humanidad, el respeto, el amor a cualquier tipo de niño. El segundo área fue la esclavitud. Aristóteles decía que a los esclavos había que tratarlos como herramientas animadas.
y por lo tanto no se podía establecer un compañerismo entre el amo y el esclavo. Pero el apóstol Pablo comienza a cambiar esto cuando dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno. Al mismo tiempo, cuando Pablo escribe la carta a Filemón, refiriéndose a un esclavo de Filemón que se llamaba Onésimo, le dice a Filemón que debe tratarlo ya no como un esclavo, sino como un querido hermano. Muy diferente, ¿no es cierto?, a lo que decía Aristóteles, que no se podía trabar ni siquiera compañerismo con ellos. Ya en Roma, los cristianos, aquellos que se entregaban a Cristo, entonces comenzaron a liberar a sus esclavos y lo hicieron en grandes cantidades. Algunos de ellos llegaron a liberar 1.500 esclavos de una sola vez. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que el principio era que todos los hombres son iguales. Ahora, es tan interesante que la iglesia eligió como su pastor principal a Calixto I. Esto sucedió en el siglo II después de Cristo, en el siglo II. Y Calixto era un esclavo y fue elegido como el principal pastor de Roma, justamente porque los cristianos ya vivían este concepto que todos son iguales ante Dios. Bueno, interesante también lo que decía Crisóstomo, refiriéndose a los esclavos, y diciendo que los cristianos debían comprar esclavos, educarlos y luego liberarlos. Se puede dar cuenta que había una inversión de dinero en comprarlos, en educarlos y luego liberarlos. ¿Y por qué había que hacer esto? Porque un esclavo educado nunca más volvía a la esclavitud. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer en Grecia y en Roma era considerada de, de segunda categoría. En Grecia, por ejemplo, no era considerada ni ciudadana, y en general en Grecia y en Roma no podía hablar en público, no podía poseer bienes, el hombre podía divorciarse de ella a su entera voluntad, en muchos casos podía matarla aún sin autorización del Estado. Además, la mujer no podía elegir con quién casarse. Y poco a poco los cristianos, a pesar de la tremenda influencia griega, fueron cambiando esto, basados en el ejemplo de Jesús y en las palabras de Pablo, que había dicho que en Cristo Jesús no había hombre ni mujer, sino que todos eran uno. Eso, obviamente, eso que dijo Pablo era muy revolucionario para esa época, y lo que hizo Jesús de tener discípulas mujeres también. Así que los cristianos lograron dos grandes hitos. Primero, fue durante el reinado del emperador Teodosio, que era un cristiano y que tenía una hermana que se llamaba Pulqueria. Juntos adoraban al Señor, y este hombre hizo lo que llamó el Código Teodosiano, que daba por primera vez ciertos derechos a las mujeres, como por ejemplo el derecho de elegir con quién casarse. Derecho que aún hoy en culturas musulmanas o hinduistas está muy restringido, ¿ya? Pero ya en el siglo IV, por la influencia del cristianismo, esto fue la base que se sentó. Bien, entonces, otro interesante avance que hizo el cristianismo con respecto a la mujer fue la creación de escuelas para mujeres, porque en Grecia y en Roma la mujer era analfabeta. Obviamente había excepciones, que eran las reinas, las princesas, que tenían sus tutores personales, pero las escuelas en sí no existían, las escuelas para mujeres. Recién comienzan, por iniciativa de los cristianos, en el siglo VI. Un último elemento del cual quiero hablar es el valor de la vida. Cuando los romanos sentían fracasados o derrotados, tenían un dicho entre ellos: córtate las venas, porque la vida no tenía mucho valor. Cuando dos gladiadores se enfrentaban en el Coliseo romano, el concepto era que el que perdía la batalla era condenado a muerte. El César le preguntaba al pueblo si lo dejaba vivir o lo hacía morir, y el pueblo levantaba el pulgar derecho para salvarle la vida o bajaba el pulgar derecho. Generalmente el pulgar iba para abajo, porque al vencido, al frustrado, al fracasado, había que ayudarlo a morir. El mundo era de los fuertes. Pero dos conceptos se introducen en el Imperio Romano, dos ideas nuevas. Una,
que la vida no le pertenece al ser humano, sino que le pertenece a Dios. Y el segundo concepto es que el mundo no es de los fuertes, el mundo es de todos. Por aquello que dijo Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, se introduce el concepto de misericordia. Y en aquello también que dijo Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Se da cuenta, el que tiene hambre y sed está en una posición de debilidad. Y Jesús enseñó que no había que matar a esas personas, sino que había que darles de comer, que había que darles de beber, que había que visitarlos en los hospitales y en las prisiones. Es decir, era un concepto completamente diferente. Y esto trajo dos consecuencias muy interesantes en el Imperio Romano. La primera es que disminuyeron los suicidios, porque ahora el nuevo concepto, la nueva idea es que la vida le pertenece a Dios. Y la segunda cosa que ocurrió es que en el año 395 se suprimió el Coliseo romano, donde los gladiadores se mataban unos a otros, y se suprimió para siempre. Note que una institución que había durado 7 siglos, donde miles de gladiadores se habían asesinado mutuamente, el asunto es que ahora se ponía fin por el valor que la vida tenía. Somos llamados a producir cambios, cambios en las ideas, cambios en una sociedad. Y así como los cristianos produjeron esos cambios en el Imperio Romano, nosotros somos llamados a hacer lo mismo en nuestras sociedades actuales.